Para ver. Propaganda. Bueno. A ver, hoy tenía pensado hacer el video de contabilidad, ¿no? Había pensado que quizás estaría bueno seguir con la parte de activo y qué sé yo. Porque ahora nos quedaría meternos ya, dejar un poco las cuestiones contables de lado y meternos ya con cuestiones más, o sea, las cuestiones básicas de lado, perdón, y meterlo más con las cuestiones de, diríamos, de más registración. Porque ya 5 videos de introducción a la contabilidad ya es un poquito mucho, pero sin embargo creo que es un contenido que tiene que estar. Muchas veces se suele pasar por arriba de ese contenido, se suele subanalizar, podríamos decir, el contenido. Y creo que en este tiempo estuve haciendo un par de reflexiones que me parece que estarían bueno compartirlas. Porque el canal, más allá de que es un canal de que se va a orientar tanto a los juegos como a la educación, en su sentido más directo, también quiero quizás tener una tercer beta desde el punto de vista un poco más reflexivo. No quiere decir, o sea, estos videos van a ser muy, muy de vez en cuando, pero creo que tienen que estar porque a fin de cuentas el contenido educativo tiene una finalidad, justamente educar, y el contenido de juegos tiene otra finalidad que es más bien entretener. Y yo creo que entre educar y entretener hay un camino medio y creo que es el de reflexionar. Puedo estar equivocado, claramente, no digo que tenga la verdad absoluta yo, pero la idea va a ser un poco más distendido. O sea, son videos que van a tener un foco principal. Hoy quizás es más un tema introductorio y quizás una reflexión sobre algunos temas sobre lo que vengo haciendo en el canal de YouTube, en el canal de Twitch. Y quizás un poco más amplio sobre lo que se viene haciendo en el tema. No quiero hablar de educación en general, pero quizás referirme a lo que venimos enseñando, ¿no? Ya sea con el equipo en la facultad, o sea, acá individualmente dentro de esta plataforma y dentro de YouTube, ¿no? El encuadre no lo voy a encontrar nunca porque no estoy hecho para eso. Quizás algún día pueda encontrar alguna forma que me quede más cómoda, pero por ahora lo más cómodo creo, voy a estar mirando al chat en la otra pantalla, así que porque normalmente mi pantalla queda en diagonal, así que no. Eh, Contenido de educación en redes sociales, porque a mí me gusta separar el contenido de divulgación y el contenido de educación. Sé que más o menos van por el mismo lado, pero a la vez quizás podemos plantear un borde en eso, ¿no? Me parece que los contenidos de divulgación y de educación en redes sociales son un tema muy complejo, quizás para abordar desde el punto de vista sintético, ¿no? Desde el punto de vista más menos formal, por así decirlo. Pero a la vez creo que son una charla que nos debemos de vez en cuando hablamos de educación. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el contenido divulgativo, ¿no?
Hay un montón de canales de YouTube que se dedican a hacer contenido divulgativo en ideas en 5 minutos. O 15 minutos, o 10 minutos, o 2 minutos. En el cual exponen un tema. Se expone el tema de forma bastante... Puede ser más o menos estilizada, más o menos permisiva con el tema de rigurosidad, más o menos... eh, más o menos directa, ¿no? O sea, porque abordan un tema, lo tratan por arriba y hasta el próximo video. Hay un montón de canales que lo hacen y a mí me parece geniales la mayoría de divulgadores científicos que obviamente consumo para poder seguir expandiendo un poco mis contenidos y mi conocimiento, porque e incluso que no sean de ciencia, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que se pone a explicar temas de cocina, en los cuales yo no tengo ni la más mínima idea, pero a la vez me quedo porque están bien explicados, porque son vídeos que enganchan, porque son vídeos que divulgan bien, qué sé yo. Los vídeos de Marco Di César me parecen geniales y yo no toco, no sé hacer un arroz hervido. O sea, pero me quedo mirando cómo hace cualquier tipo de comida. Lo mismo con Quantum Fracture, por ejemplo, que me quedo mirando y digo, yo no entiendo nada de física. O sea, entiendo, sí, movimiento rectilíneo uniforme, el uniformemente variado hasta ahí y después dos o tres cosas más, pero me quedo viendo videos de física cuántica. ¿Qué sé yo de física cuántica? ¿Sé yo algo de física cuántica? Por haber visto un montón de videos hablando sobre, qué sé yo, sobre el experimento de la doble rendija, sobre el experimento mental de gato de Schrödinger. ¿Sé algo de superconductores? Y bueno, digamos que algo sé, pero ese saber es un conocimiento que yo puedo después reutilizar, por ejemplo. Es un conocimiento que yo tengo específicamente y que puedo volver a usar en cualquier momento. No sé si es tan así. ¿Por qué? Porque nunca, o sea, no me senté a estudiar del tema. Y ahí yo creo que es donde está bueno tener el gancho y decir, bueno, estos videos de divulgación están buenos, pero son videos de divulgación y no hay que perder el foco. Es un video que te introduce un tema, es un video que te muestra por arriba un tema. O sea, por más veces que yo vea el video de cómo hacer una milanesa, hasta que yo no me siente a hacer una milanesa, o sea, no me ponga manos a la obra, busque los ingredientes, me ponga a seguir los pasos, ¿realmente sé hacer una milanesa? Y bueno, ahí entra la paradoja, hay una paradoja sobre el tema del cómo conocemos las personas, que es la del especialista en color que nunca vio un color. Entonces, yo creo que cuadra muy bien dentro de ese aspecto, porque, por ejemplo, si yo supiera absolutamente todo sobre cómo hacer una milanesa, ¿no? Sé todo, sé absolutamente todo. Sé la composición química de todos los elementos, sé la textura de todos los elementos, sé las cualidades físicas de todos los elementos, las sé, pero nunca armé una. Nunca me puse a hacer una milanesa. Entonces, ¿aprendería algo nuevo al hacer una? Y ahí es donde surge la dicotomía. En teoría, aprendo algo nuevo, aprendo cómo se... aprendo del proceso, podría aprender incluso de mi experiencia personal al decir, bueno, estoy aprendiendo a hacer algo y ahora sé hacerlo. Por ejemplo, sería un nuevo añadido, ¿no? Y tendría incluso una experiencia personal para poder contar. Bueno, hice una vez. Pero hay cosas que vos no podés hacer. Y una cosa de las que no puedes hacer es decir que sabes absolutamente todo el tema viendo videos de 5 minutos. Ejemplo. Eh,
Porque una de las críticas mayores que he tenido hasta ahora en los videos que yo subo es que duran mucho. Duran mucho, eso dicen. Capaz 2 horas no es lo eficiente, capaz 3 horas no es lo eficiente, pero yo no estoy queriendo hacer contenido de ese estilo. No estoy queriendo hacer videos cortos que enganchen a la gente para que después por sí solos se muevan y sepan el tema. Sino que yo estoy en el segundo paso, en el paso de hacer los videos explicativos, ¿no? O sea, porque están los divulgativos, que son estos videos que hablamos, los de Mates Mike, los de Quantum Fracture, los de C de Ciencia, los de... y así. O sea, los de pequeños, los videos creados con el objetivo de enganchar, de explicar un concepto difícil en poco tiempo para mantener la atención. Que quizás es... Jaime Altozano, por ejemplo, un divulgador de música, justamente lo decía así. Si no puedo condensar una explicación en 5 minutos, hay que rever la explicación. Pero yo no creo que vaya por ese lado tampoco. El mundo lamentablemente está acostumbrado a TikTok, profe. Bancamos tu vida. Sí, y es que justamente eso está perfecto. Eso está bien. Pero yo creo que también hay que poder distinguir del video largo de 2 horas. O sea, no es todo lo mismo. El video de 2 horas explicando las leyes que implican el funcionamiento contable, quizás es un video necesario, pero que no es muy visto. Hay un montón, o sea, yo me he cruzado de videos del MIT o de diferentes universidades en inglés que graban la clase, está todo el curso grabado y son 2 horas del profesor explicando, que es la clase que tuvieron normalmente. Que es lo que pasó, por ejemplo, con el canal de YouTube mío, que empezó siendo los videos de la pandemia, justamente. O sea, teniendo todas las clases grabadas. eh, y tengo que rever todo ese contenido porque ciertamente yo me doy cuenta a veces que lo mejor no es quizás tener la clase grabada. Quizás lo mejor es separar el contenido. Pero a la vez me pregunto si está bien dejar esos videos ahí. Porque fueron el resultado de una interacción, fueron el resultado de una clase que se dio. Incluso si no me equivoco es uno de los mejorcitos que salió del curso en nivel de explicaciones. Entonces, a estos comentarios de que ahora todo se toctificó, TikTok, al efecto de realificar la vida, donde todo tiene que durar 1 minuto, dos, o si no, no sirve, me parece que quizás hay que añadirle una segunda capa de complejidad. Una capa donde podemos sentarnos a ver un video. Porque, a ver, entiendo también, porque por ejemplo siempre usaba el ejemplo de las series. Hay gente que se maratonea una serie en una noche. Y capaz los capítulos duran 1 hora y media. Hay, por ejemplo, está la serie Sherlock de la BBC, que son capítulos de hora y media, hora y 40. Incluso creo que el último capítulo dura 2 horas. Son 11 capítulos y yo me los vi del tirón. Y después me cuesta ver un video de 15 minutos. Entonces, los contenidos que van en un video largo son suficientemente... O sea, necesitaría hacer todo, acortarlo, hacerlo más concreto, más sencillo, o no. Y yo estoy parado del lado de que no. O sea, estoy parado del lado de que se puede hacer las dos cosas. Pero a la vez, también creo que
un contenido universitario, porque mi canal no está apuntado a gente del secundario ni a gente del primario, obviamente, sino más a gente universitaria. Eh, ¿Está bien que alguien me plantee a nivel universitario que la atención no le dura más de 5 minutos? Digo, o sea, así como pregunta, ¿no? Yo tengo mi postura, obviamente, no tengo una respuesta, y no la hay, creo. Pero estaría bien plantearse cuánto. No, ya me quiero para cuantificar. Si es correcta la afirmación esa de los videos largos no sirven. O los videos largos no es lo que quiere la gente. O quizás los videos largos no es la mejor forma de hacer las cosas. Porque no son pocas las personas que me han planteado que videos de 3 horas no los ve nadie. Y yo lo entiendo. Alta serie la de Sherlock. Sí, buenísima. Es más, algún día probablemente si hacemos algún otro así directo de charla, hablemos de series. De paso. Pero sí, alta serie. Los primeros 3 capítulos, el final de la tercera temporada, espectacular. Em, Volviendo al tema, ¿no? Un poquito. Si alguien quiere, o sea, hay personas conectadas, estamos en directo como todos los domingos, salvo que pase algo especial. Así que si alguien tiene un comentario, también es bienvenido, porque justamente no es una charla expositiva esta, es más que yo hablamos, es más hablarlo, porque también es importante, más allá del soliloquio que yo pueda hacer, quizás entender los razonamientos de las nuevas personas. O sea, que por más que yo quiera decir que no y por más que todos queramos negarlo, el tiempo pasa. Y yo llevo ya 10 años explicando los mismos temas, una y otra vez, en bucle, a diferentes personas, y hay un cambio generacional muy importante. Gente que ya, o sea, el otro día estaba viendo un video también de un streaming que dice, la gente ya no entiende los Simpsons. Y no es que no entienda los Simpsons, sino que la gente que hace referencias a los Simpsons, quizás es gente que vio hace mucho tiempo y no ha habido de referencias nuevas porque hoy justamente no es el punto, quizás. Eh, y yo también entiendo que quizás estamos tratando de explicar cosas de forma antigua, ¿no? Pero a la vez, yo entiendo que el contenido educativo no parte de ser. O sea, no quiero llegar tampoco al punto de. La otra vez veía un video de Jesús Maestro que decía: el profesor no es un payaso, el profesor tiene que ir y explicar el contenido. No es el objetivo del profesor llamar la atención de nadie. El objetivo del profesor es explicar. Y me parece correcto, pero también me parece que está bueno intentar buscar formas para poder llegar al objetivo de explicar, pero de una manera más eficiente. Un video de 2 minutos no te va a explicar una clase de 3 horas. La generación de ahora busca lo fácil. Yo banco tus videos. Gracias. Un video de 2 minutos no te va a explicar una clase de 3 horas. No, pero quizás un concepto sí. Uy, ¿qué pasó? No perdamos los valores tradicionales. Hacer referencia a los Simpsons. Pero, a ver, yo entiendo que no. O sea, eso creo que estamos todos de acuerdo. Un video de 2 minutos no te va a cubrir la clase de 3 horas. Y muchas veces hay contenido, por ejemplo,
volviendo a Jaime Altozano, por ejemplo, tiene sus videos explicativos de música del Señor de los Anillos, sí, pero después tiene su Music Hacks, su curso online para aprender a tocar el piano. Em, También funciona por ese lado. O sea, no es que todos son vídeos de 3 minutos de escala musical. Puedes entrar por los vídeos, pero después terminas quedándote por el curso. Algunos, como el traductor de ingeniería, que también es una persona a la que sigo muy de cerca. Son buenísimos los vídeos que hace. eh, Va por el lado contrario. Donde, si no me equivoco, ahora estaba con un proyecto donde quería dar clases particulares a alguno de los suscriptores que lo necesitara. Porque quería estar más cerca de la educación, justamente. Y eso es muy loable, pero, pero justamente los vídeos que él hace son de tipo exposición, quizás de media hora, de derivada desde cero, explicando la teoría, pero ahí también falta algunas cosas, ¿no? Falta algunos detalles, o sea, detalles técnicos no, pero quizás algún ejercicio, alguna práctica, algún lo que sea, que justamente en algún video ha salido diciendo, tipo, bueno, vamos a hacer una práctica, pero no es lo que me importa la práctica, me importa la teoría. Pero ¿hasta dónde te importa la teoría? ¿Hasta dónde tiene que importar la teoría, quizás? Em, según mi lógica y mi reflexión, justamente volviendo al punto de las generaciones cambiaron, el tiempo se acortó, el tiempo de entendimiento, se acortó el tiempo de quizás el tiempo de atención, porque lo mismo, una clase presencial de 3 horas muchas veces es mucho. Y yo lo sé, no es que no lo sé, ¿eh? No es que no lo sé y yo termino extenuado también. Pero, o sea, qué sé yo, por ejemplo, la primera parte de la materia de matemática, cuando tenemos que explicar los tipos de funciones, función exponencial y logarítmica, te consume 3 horas. Y no solo 3 horas, el alma. Eh, pero bueno, es una clase que se tiene que dar. Justamente las personas que van a la universidad van por ese tipo de contenido. Que también es otro punto, quizás hablar en algún momento sobre el porqué de la educación universitaria. ¿Para qué la gente va a la universidad? ¿No? Es algo que quizás nos debemos sobre reflexionar en eso. Pero si abro tantos frentes acá, mucho no vamos a sacar. Así que volviendo al tema sobre el porqué del canal, el porqué del contenido. Por un lado tenemos estos videos cortos que yo traté de empezar a hacer con Instagram, pero la vida a veces, cuando vos querés hacer X cosa, te dice nanay y te pone 3 cosas más para hacer en el medio. Y bueno, ahí hay que priorizar una cosa u otra, que es algo que se aprende mucho en la universidad. ¿Qué priorizas ante qué? Porque tenés 4 finales juntos y tenés que estudiar de alguna forma para los 4 juntos o ver cuál sacrificas para poder mejorar las probabilidades de probar otro. Ahí se practica muchísimo la teoría de los juegos, que justamente es un tema que algún día tocaremos en este canal, si se puede. Em, Contenido divulgativo largo versus contenido divulgativo corto. ¿Cuáles me parece que son las ventajas de cada uno? Por ejemplo, el contenido divulgativo corto mantiene el foco de atención. O sea, mantiene la atención en un punto. Porque muchas veces nosotros, o sea, explicando un contenido, cualquiera que quiera explicar un contenido más de 5 minutos, pierde el foco. Eso es obvio. Todo, yo tampoco, cuando voy a cursar una materia, me quedo mirando las 3 horas prestando atención a absolutamente todo lo que pasa. Obviamente, tu mente diverge, obviamente tu nivel de atención se corta en algún momento,
Obviamente si el tema no te interesa, pasás totalmente del tema hasta que lo necesites estudiar. Pero el contenido divulgativo corto justamente permite esto, que es por eso que están algunos videos muy cortos en Instagram para poder verlos. Pero tampoco sé si tiene llegada eso. Tampoco sé si eso es tan efectivo, porque vengo viendo que no los ven. O sea, se viene viendo que eso que yo considero que es algo importante y que de entrada digo deberían verlo, muchas veces lo pasan por alto. Y no de mala manera, sino porque quizás consideran que no es necesario, quizás consideran que esto, quizás consideran que aquello, y entonces queda muy en la nada. Pero yo creo que igual son necesarios, igual hay gente que los usa, hay gente que aprovecha esos contenidos y creo que debo seguir expandiéndolos. Pero por eso, porque el contenido divulgativo corto permite que nos foquemos en un punto, que digamos, bueno, en una clase te explico tres tipos de funciones. Bueno, en un video te explico una propiedad de una función. Por otro lado, el contenido divulgativo largo, que serían las clases grabadas, por ejemplo, o las clases o las explicaciones de temas, creo que sirven en el sentido contrario. Sirven para expandir el tema, para complementar el tema. Hay muchas cosas que quizás están dispersas en todos lados y quizás estaría mucho mejor condensarlas en un solo video, quizás, o en dos videos, un ejemplo. Para esto tomo de ejemplo mi propia lista de reproducción de teoría contable. Son 5 videos donde todavía no avanzamos al principio de la materia. Estamos hablando sobre cuestiones de fondo. Estamos hablando, los 5 videos que hay son todos cuestiones de fondo y todavía no hemos empezado a explicar cuáles son los rubros contables, que es el punto A de cualquier curso. Más allá de que algunos cursos sí obviamente se centran demasiado en la teoría y olvidan la práctica. Cosa que debería haber un balance. Entonces, yo considero que hasta ahí tengo cubiertos estos dos frentes. Sé que muchas personas quizás les gustan ambos contenidos, a muchos les gustan los videos largos, a muchos les gustan los videos cortos, pero a la vez también está el contenido presencial, que yo creo que también es algo muy importante, el contenido presencial. Porque más allá de la virtualidad y todo lo demás, el contenido presencial ¿para qué? El contenido presencial permite una segunda capa de revisión, creo yo. Permite esa pregunta, permite la duda, permite el cuestionamiento. ¿Cómo se podría aprovechar más una clase? O sea, ¿cuál sería la forma de aprovechar más una clase? Yo creo, y no es porque no es lo que crea yo, ¿eh? Hay modelos de enseñanza donde el aula normal, el aula invertida, que el aula partida, que el aula sincrónica. Pero más allá de eso, yo creo que el au- lo que yo entendería como aula expandida, o sea, es un concepto que probablemente existe, ¿eh? No me estoy inventando nada nuevo. Pero el aula expandida, yo creo que es una forma más allá de llevarlo a, a la experiencia de cursada de clase. Pero tiene que haber una muy buena disposición de ambas partes. La buena disposición de la parte del alumno o del estudiante, que no sea una actitud pasiva, que no sea un voy a escuchar la clase y a hacer bulto en el curso, sino que sea una clase de más, vengo acá a aprender el contenido.
y después de la parte del profesor, ¿no? O del educador, del profesor, de quien sea, de que está exponiendo, poder hacer una clase de tipo expositiva, pero con añadidos. O sea, eso es lo que quiero llegar a tener yo en mi curso. Una clase donde expongo un tema, donde trabajamos un tema, donde ese tema se analiza en la clase y a la vez que se pueda rever y a la vez que se pueda antever y a la vez que tenga algunos contenidos aparte. O sea, que no sea una experiencia de solamente ver la clase y ya está. Sea una experiencia donde decimos, bueno, eh, yo vi la clase, fui a la clase, no entendí la clase. Entonces voy y miro el video. Fui a la clase y me perdí algo de la clase. Llegué tarde, llegué, o sea, me atrasé, tuve que salir, me llamaron, lo que sea. Tengo para poder rever. Em, y a la vez que diga, bueno, tengo la posibilidad de ver la clase antes de la clase. Por lo menos la miro así, en modo rápido, para ver cuáles son los temas. Miro a ver más o menos de qué va a tratar la idea. Miro y tengo videitos cortos sobre los temas porque no los estoy entendiendo. La guía de ejercicios la tengo, pero a la vez no la entiendo. Entonces voy a apoyarme en el material que tengo virtual para poder trabajar el modelo presencial, ¿no? La cuenta, por así decirlo. Eh, tengo ejercicios, pero no los entiendo. Entonces puedo aprovechar e ir a preguntar a la clase. Tengo videos sobre cosas que son básicas, entonces puedo aprovechar para verlos, para después tratar de ejecutarlos y trabajarlos. O sea, desde mi punto de vista, eso es mucho más enriquecedor quizás que solo ir a mirar la clase. Obviamente necesito un trabajo por parte del docente, ¿no? Porque muy pocas veces vi que alguien lo ejecute de manera tan completa como yo quiero ejecutarlo. Y creo que es una, dentro del espacio que hoy tenemos virtual, es una gran pérdida que todavía las clases quizás sigan siendo presencial, a la cual vos vas a escuchar la exposición de un tema que no tenés idea porque quizás no hay cronograma. Y esto no quiere decir nada de nadie, ¿eh? Sencillamente son modelos. A un profesor te puede gustar mucho trabajar un tema y ver si lo entienden, avanzar y si no lo entienden, volver a explicarlo, porque puede jugar con el cronograma. Que por eso tampoco puede poner un cronograma porque sabe bien los puntos que tiene que dar, pero a la vez no sabe cuánto tiempo va a tardar o no sabe si están siguiéndole el paso o no. Por ejemplo, me ha pasado con alguna materia a, a derecho de familia, por ejemplo, vamos sobre los temas y va explicando a la vez que avanzamos, pero da ese espacio para retroceder si es necesario, y si ya se adelantó a los temas, puede después incluso dejar clases prácticas, cosa que si se atrasara con los temas no podría, por ejemplo. Pero por eso implica no tener un cronograma, por ejemplo. No poder adelantarte, no poder saber de antemano, no poder. Pero a la vez, vos sabés que si vas al programa o si vas a el material, deberías poder guiarte. Pero bueno, igual el contenido, o sea, todos sabemos que el tiempo es escaso, y elegir si vas a estudiar materia A, materia B, si vas a adelantar o no, cuando ya venís atrasadísimo, es muy complicado. Pero bueno, es un algo que quizás a futuro pueda trabajar, pero a la vez es complejo cuando la gente no tiene el mismo código semántico que uno. O el mismo código, no solo semántico, o sea que
quizás yo hablo difícil para algunas personas y eso quizás lo entiendo porque yo trabajo con gente que tiene 18, 19, 20 años y por ahí el lenguaje formal choca, que no es otra cosa. Choca mucho que quizás yo hable sobre que yo la variable, diga la variable y es como, a la X se le llama variable, no tiene otro nombre, pero le puedes llamar la X, por ejemplo. Pero el nombre formal es variable. Entonces, en esas cosas está bien perder rigurosidad para ganar entendimiento. O sea, es correcto sacrificar rigurosidad, sacrificar lenguaje técnico, por ejemplo, para ganar conocimiento. Y algunos dirían que no. Dirían que la materia se tiene que dar de forma más correcta posible. Pero algunos dirían que sí, porque el objetivo a final de cuentas es que el alumno o el estudiante aprenda la materia. Y si lo aprende con el nombre de X o de variable, ¿qué te cambia? ¿No? Entonces, quizás, más allá de la reflexión, ¿no? De la atención dura 5 minutos. Uno no debería tratar de que la atención durara más de 5 minutos. Uno no debería buscar y decir, bueno, este contenido necesito aprenderlo, necesito sentarme, necesito estudiar, necesito poder hacer. Y entonces ver el video de 3 horas. Porque descansar sobre la idea quizás de, no, profe, tres videos de 3 horas es mucho. ¿No deberías tratar de mejorar un poco antes de decir, no, bueno, 3 horas es mucho, no lo veo? Porque también aprender a hacer cosas, aprender a aprender, no es fácil. Aprender a estudiar requiere un montón de esfuerzo. Porque uno piensa que sabe estudiar, ¿no? Uno considera que sale del secundario y estudiar es lo que aprendió en el colegio. Estudiar es agarrar el libro, memorizártelo y escribirlo en la prueba. Y no es tan así. A veces, ¿no? Depende de quién tengas enfrente, porque la experiencia cambia totalmente. He tenido gente, he odiado profesores hace poco que, que tuve que recurrir a memorizar, porque no querían que yo me vaya del texto. Y si hay algo que yo creo que es... no, no te digo... No te digo que es antiacadémico, pero te digo que... ¿Qué quiere que me memorice una frase? O sea, si yo te puedo explicar la frase, ¿para qué quiero memorizarla? Pero no, bueno, el que tenía enfrente me pedía memoria. Fallé el examen, obviamente, porque yo traté de explicar con mis palabras algo que no se puede explicar con mis palabras, según el profesor. Entonces cuando fue la segunda vez me las memoricé. Me memoricé el texto cual artista de teatro. O sea, me memoricé todo lo que dice la ley. ¿Para qué? Para que me tome un examen y me diga, bueno, sí, qué bien que te lo acordás. Porque ni siquiera una aplicación. Pero bueno. O sea, como que me dijera, no, bueno, dame un ejemplo donde se apliquen los 7 caracteres. O los 5 caracteres de esta cosa. No, nombrame los caracteres y decime qué son cada uno y acordate cómo lo dice la ley porque si no está mal. No, así no. O sea, está bien, sí, desde un punto de vista técnico funciona así. Si no te sabe la ley, estamos mal. Pero a la vez, evaluar eso. Yo me perdí cursar la materia con usted porque me parece un capo. Tipo, dar la clase de repaso en Twitch y muchas cosas que otros profes no hacen. Gracias. Gracias. Em,
Yo pedí recursar la materia. Recursar la materia. Em, y bueno, pero justamente quizás yo creo, o sea, yo creo que dentro de mis posibilidades tengo que buscar aquellas formas de transmitir de la mejor manera posible, por así decirlo. Y si transmitir de la mejor manera posible implica hacer un video, implica dar una clase más, implica X cosa, y está dentro de mis posibilidades hacerlo. Porque muchas veces, qué sé yo, por ahí el domingo que viene hacemos... eh, o sea, tengo pensado ya el domingo que viene, hacemos clase de repaso, más clase de contabilidad, más después juego. Eh, eso no voy a decir que a mí no me quita. O sea, yo dejo de hacer cosas para hacer justamente esta clase de repaso, porque yo los domingos usualmente trabajo también. O adelanto cosas que tengo para el lunes, porque el lunes ya se me viene encima, o tengo cosas que tienen vencimientos. Pero bueno, yo creo que puedo dedicarle 2 horitas a dar clase y entonces me parece que está bien. Quien pudiera tener un profe tan dedicado y metido en la causa. Y es que ahí vamos, quizás en alguna otra así video de reflexión, hablemos sobre los profes en sentido, o sea, sobre la vocación que hace falta para ser profe, ¿no? Porque yo justamente soy de los que piensa que ser profesor no es un trabajo cualquiera y creo que tiene que haber una dedicación superlativa más allá del mero trabajo que implica, ¿no? Porque a fin de cuentas sos un empleado de una institución educativa y tenés unas obligaciones y tus obligaciones llegan hasta cierto punto. Si querés asumir más obligaciones de las que tenés, eso ya depende de vos. Pero a la vez yo creo que no te podés dedicar solamente a cumplir con... O sea, cumplir con 2 o 3 objetivos. Me parece que tiene que ir un poquito más arriba. Tiene que ser un poquito más elevado, más centrado. Y también otra quizá queja que por ahí suelo tener con el sistema es que los cursos tienen mucha gente. O sea, hay un punto medio para todo. Si volvemos a Aristóteles, justamente, te decía que el medio, o sea, el punto medio es el más importante. Eh, Tener 4 personas en un curso es totalmente antieconómico y totalmente complicado porque se siente como que estás dando particular. Y como esas 4 personas, 3 no tengan ganas de escucharte, la onda que pueda haber en ese curso se terminó. Tenés que buscar alguna forma de encararlo desde otro punto de vista. Cuando tenés 150 personas, está muy bien, pero es inmanejable. O sea, donde arrancás un curso con 150 personas, vos sabés que a 75 no las vas a llegar a conocer siquiera, porque mucha gente termina diciendo, bueno, nada, me bajo, y a los otros 75 no le podés dedicar el tiempo que quizás querrías. He tenido cursos de 10 personas y he tenido cursos de 150 personas. En ambos se explica lo mismo, porque tanto valen las 10 como las 150, pero con los 10 quizás puedes hacer un trabajo más de llevar al día qué hace cada uno, llevar al día qué problema tiene cada uno a nivel materia, por ejemplo. Ahí se hace mucho más.
personalizada la experiencia quizás. Pero tiene un montón de riesgos extra. Que es de que donde a alguien no te cayó bien, o sea, no le caíste como... Siempre pensando de los dos puntos de vista, ¿no? Eh, Al alumno no le cayó bien el profesor porque explica mal, porque no le gusta cómo explica o cosas así, que es válido. Puede no gustarte cómo explica alguien, no pasa nada. Está bien. Es más, no todos nos llevamos con todos. Y al docente capaz a alguno le parece que quizás o no le está prestando la suficiente atención o quizás esa persona debería estar poniendo más ganas y quizás a veces se lo decís, a veces no. O quizás podría mejorarse X cosa, pero va en cursos chicos. Y esto, como pase algún inconveniente entre una de las dos partes, ya suele pasar que o te bajonea el aula o te mantiene estándar o el aula se sube. Depende de puede ser cualquiera de las tres cosas. Pero bueno, igual siempre se mantiene, siempre la idea es mantener un clima de aprendizaje y respeto mutuo, ¿no? Buenas noches, ¿cómo va? Bienvenido. Em, entonces, volviendo al core quizás de la charla de hoy, ¿no? La idea del contenido corto, el contenido largo y el contenido expandido de las clases. Que tampoco sé, o sea, no sé muy bien cómo va a quedar esto porque después voy a tener que reverlo y ver si está como para subirlo o no. Pero yo creo que es un ejercicio que todos nos debemos, el cómo cursamos una materia, ¿no? Yo ahora me estoy dedicando solamente a hablar de contenido, pero hay un montón de cosas extra que uno al momento de cursar una materia tiene que tener en cuenta. Eh, Porque ya dijimos, el contenido corto, contenido bien enfocado en cuestiones puntuales para que se entienda un tema, contenido largo, contenido que desarrolla la clase, contenido expandido, donde vos tenés quizás una guía de trabajo práctico, quizás tenés modelos de examen, quizás tenés una guía adicional, quizás tenés un montón de contenido adicional que le suma a la experiencia de la cursada. Y dentro de eso uno tiene que poder bucear y decir, bueno, yo voy a tratar de hacer esto, pero a la vez tengo esto y después tengo esto otro por si no me sale esto y así sucesivamente para ir teniendo un contenido más completo, por así decirlo. Y como decía antes, uno puede no caerle bien al profesor o viceversa. Uno al profe puede no caerle del todo bien. Obviamente va, desde el punto de vista del profesor, va a tener que haber un profesionalismo al momento de avanzar con esa situación, donde si a alguien no le cae bien al profe, no tiene por qué notarse y no tiene por qué tener ninguna implicancia. Pero a la vez, a las personas, a veces nos caen mal las personas. O sea, y a veces nos caen bien, y a veces no nos caen, ni nos van ni nos vienen. O sea, pensémoslo desde el punto de vista relacional. Todos los humanos son amigos de todos los humanos. No. Hay veces donde vos ves a otra persona y ya te cae bien por haberlo visto, nada más. O tiene un comentario con vos y te cae bien. Entonces, ahí funciona de forma correcta. A veces cruzas una palabra y vos decís, no me lo banco. A veces cruzas una palabra y decís, mejor no trato con esta persona. Porque quizás tiene contenido, algún contenido contrapuesto al mío. Pero ¿qué pasa cuando estás en el aula? ¿Qué pasa cuando estás en el aula y es el alumno y el profesor y no hay punto de reconciliación entre los dos? ¿Qué haces con en ese contenido?
Porque muchas veces hay que pensarlo desde el punto de vista quizás del estudiante, donde vos vas y el profesor ni pincha ni corta, o el profesor directamente da el contenido, pero vos no lo entendés, le preguntás y te responde de mala manera. Son situaciones graves, ¿no? ¿Cómo trabajas con eso? Y ahí tenés algunos derechos, obviamente podés hacer la queja siempre frente al departamento correspondiente, eso en cualquier institución educativa. No importa si es colegio, si es universidad, si es público o privado, da igual, siempre podés ocuparte con los administrativos. Pero vos ya estás metido en el curso. ¿Cómo vas a avanzar la materia? Vos ya tenés que avanzar, o sea, estás en el baile. Si no es perder un cuatrimestre o un año, depende de qué tipo de materia sea. Y ahí es donde vos tenés que decir, bueno, busco fuentes alternativas, busco alguna forma de avanzar y poder enfrentar eso, ¿no? Poder enfrentar el avance de un curso que quizás no es a favor, no es favorable para vos. En el sentido de que el profesor ni te va ni te viene, y la materia ni te va ni te viene. Entonces, ¿cómo haces con eso? Que, a ver, dicho, si vamos a hablar con la verdad, de las 40 materias, 30 materias que tengo una carrera, 20 son de contenido quizás que vos decís, pero podrían hacerlo de otra forma. Y las otras 10 son contenido que vos decís, y podríamos no tener estas materias. Pero la discusión académica igual va por otro lado también. Va por el lado de quizás lo que vos necesitas, pero no sabes que necesitas. Quizás lo que necesitabas, pero ya no necesitas más. O quizás lo que vos no te das cuenta y quizás es algo importante. Eh, pero bueno, a fin de cuentas, el contenido... O sea, si todo funciona de maravilla, está bien, el curso avanza, el curso florece y funciona bien. Ahora, cuando hay un problema, hay que poder sobrellevarlo de alguna forma. Siempre, si hay alguna discrepancia en cuestión de falta de respeto, se tiene que avisar de cualquiera de las dos partes, pero hay que buscar llevar el curso de la mejor forma posible, de las dos partes. Porque siempre recordemos que el proceso educativo es de dos partes, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el curso ese que no tiene ningún contenido, ningún video, ninguna guía, ningún libro, ningún nada? Y habrá que ver cómo se lleva adelante. Habrá que ver cómo podemos aprender los contenidos, habrá que ver cómo nos sentamos a estudiar, habrá que ver qué hacemos frente a algo que no, una situación adversa a nosotros. Porque la materia no me interese, porque el profesor no me interese, porque como da la clase no me gusta, pero ya estás anotado. Y muchas veces se puede elegir y muchas veces no. Matemática, en el CBC, por ejemplo, no se puede elegir. Te toca. Pero, por ejemplo, ya después pasando primer año, ahí se elige. Y a veces se elige, pero no quedas también. ¿Cómo se hace en esos casos? Bueno, en algún momento seguramente hagamos algún otra charla respecto de esto, porque yo quiero ver un poco más allá de lo que... Esto es una más charla introductoria al final, va a quedar como eso. Son dudas y son cosas que yo tengo en algún momento y digo, bueno, vamos a preguntar. Obviamente, como va a estar en YouTube también, espero que si alguien ve esto, Olis, y deje un comentario ahí poniendo lo que le parece. Me pasó con Ixe, me mandaron a comprar el libro y nada más. Me pasó con metodología. O sea, en económicas tenemos en el CBC metodología de las ciencias sociales. El libro que me mandaron a comprar todavía lo tengo ahí guardado por algún lado. Seguramente está en el placar.
Eh, ¿Usé ese libro? Creo que usamos una hoja de ese libro. Porque después lo demás era... La misma profesora te dijo, yo te voy a tomar lo que te doy en clase. Pero el libro hay que venderlo de todas maneras. Y eso es. O sea, es una situación y hay que saber convivir con eso. Para mí no es lo correcto. Por eso yo tampoco... O sea, yo voy más por el lado de que el contenido tiene que estar bastante más disponible, ¿no? Pero también hay que entender que los profesores muchos subsisten de la comisión que te deja la fotocopiadora. ¿Está bien eso? ¿Está mal eso? Bueno, no sé. Está bien que un profesor escriba un libro. Y ese libro tiene algo llamado derechos de autor. Y entonces cuando vos vas a cursar con ese profesor que te venda su libro, me parece correcto, porque es su libro y de eso vive. Pero me dirían, no, pero la educación debe ser X. Y bueno, pero hay que entender también que hay cuestiones económicas. Y si no, hay compra de segunda mano y si no, hay bibliotecas para eso. O sea, rebuscártelas te las podés rebuscar y te tenés que aprender a rebuscártelas. Pero bueno, volviendo al contenido educativo quizás. Como ya en un ratito vamos a empezar con el Fatal Frame. Y veo que hay 5 personas, 4 por lo menos. ¿Qué piensan respecto, si quieren participar, ¿eh? Recuerden que estos videos van a ser algo más relajado, algo más de charla, por así decirlo. Siempre voy a tratar de tener un eje conductor. En este caso fue el tema del contenido divulgativo en Internet, porque, porque hubo un par de veces que me han cuestionado esto de los videos de 3 horas y qué sé yo. Por lo menos las personas que hasta ahora hablaron a favor de los videos largos y todo eso. Pero así a modo sincero, porque ya sabemos, ¿no? Es lo que ustedes, es la experiencia que ustedes están teniendo o que tuvieron. Em, los contenidos está bien, o sea, está bueno o está mal, o qué piensan sobre tener videos tanto cortos, que sean de 1 minuto, dos, 5 como máximo, y videos largos que son la clase grabada o clases propiamente dichas, grabadas de directos. Eh, ¿Y qué podríamos, o sea, qué se podría hacer para buscar un punto medio o para mejorar eso en el sentido, en algún sentido, ¿no? ¿Qué piensan? Eh, Desde mi punto de vista está bueno tener ambos, ¿no? Desde mi punto de vista tener los videos largos y los videos cortos y contenido escrito. Además, para mí es el camino que está bueno seguir porque decís, bueno, quiero entender el tema puntual, vas y ves el tema puntual. Quiero entender la clase entera, vas y ves la clase entera. Quiero hacer ejercicios, vas y buscas el contenido digital o vas y buscas el contenido presencial. O sea, tenés un montón de opciones, pero quizás tanta diversidad a la vez es contraproducente. Porque también he visto temas donde hay gente que todavía no encontró las cosas. Y es como, no sé si no las encontró, si las encontró, pero la verdad no le importa, que puede ser, es una posibilidad. Si realmente nunca escuchó que el contenido estaba en diferentes lugares. O sea, ¿está tan bueno tener tanta pluralidad de contenidos o deberíamos acortar más y enfocar en específicamente X? A mí me parece bien ambos casos, porque hay gente que lo busca, que busca lo rápido, pero
alguna vez esos videos no terminan de abarcar todas las cosas. Por ejemplo, videos largos te agregan contenido o explicitaciones que te ayudan si no entendiste el video corto. Sí, es, bueno, sí. Sí, sí, sí. Comparto esa idea. Que está bueno tener ambos contenidos. A ver, dame un segundo. Está bueno tener ambos contenidos, sí. Eh, obviamente depende de la experiencia personal de cada una de las personas. Pero quizás es eso. Quizás es. Quizás es lo que había dicho antes. Quizás es mucho. Y entonces al ser mucho, quizás se pierde el foco en algún caso. Porque también, aparte de todo lo virtual que tenemos, está lo presencial que tenemos. Está la clase. Que quizá la clase se desaproveche un poco al ser una repetición, pero tampoco, o sea, si ven los videos, ven que algunas cosas voy añadiendo, algunas cosas voy cambiando, algunas cosas voy quitando. No sobre el contenido, sino sobre cuestiones más expansivas, por así decirlo. Porque a mí me gusta también añadir contenido en el sentido de agregar cosas que quizás están buenas para expandir. Capaz hay gente muy vaga, yo, porque video de 3 horas ya lo descarta. Pero sí es verdad que si querés aprobar tenés que ponerle ganas. Creo que la palabra clave ahí es descarta, ¿no? Porque yo, no crean que yo no soy el heraldo de la educación, ¿eh? Aviso. Yo soy mal estudiante. Eh, yo soy de los que hacen a última hora las cosas. Es más, tengo que entregar un TP el miércoles y no lo empecé todavía. Y sé que lo tengo que entregar desde hace un mes más o menos. Así que no, yo no soy el ejemplo de la educación en particular, pero eh, creo que descarta es una palabra bastante clave. Porque que no pueda, o sea, que sea un video de 3 horas y eso ya te mal predisponga, a mí eso ya me suena raro. Porque, o sea, me suena, eso sí, no es que no lo entiendo, sino más bien que me parece interesante. Porque después está el condicional. Pero, si de verdad querés aprobar la materia, tenés que ponerle ganas. Sí, eso es innegable. Si querés aprender algo, hay que pasar por el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje no es exactamente bonito. A veces. A veces sí. A veces implica sentarte, ignorar todo lo demás y enfocarte. Y eso cuesta. O sea, yo para estudiar para el... Hace poco tuve que rendir el parcial de penal especial y la verdad que no es de mi agrado. Odio penal. O sea, si hay algo que no me banco en la vida es la parte penal del derecho. Y tuve 5 materias de eso. Porque es una rama importantísima, pero a la vez es algo que no voy a seguir, claramente. Eh, yo, puntualmente no estoy para esas cosas. Pero a la vez, si me tengo que ver un video de 3 horas sobre cómo funciona el circuito penal, lo veo.
No lo voy a descartar porque porque sea de 3 horas. Quizá lo descarto porque no me gusta. Que eso es válido. Hay unos videos de Zaffaroni explicando derecho penal que son como 1 hora y media cada uno, creo, o va por ahí. Y me colgué y me puse a verlo, porque sencillamente es un tema que tengo que ver. Bueno, lo veo, pero tampoco no diría, bueno, y más hoy con las IAs y todo eso, que vos agarras y le pones, hacemos resumen de lo que dijo el video en 3 palabras y por favor con subrayado lo importante. No, yo no voy a hacer eso, sencillamente no tiene sentido. Para eso me busco una guía de estudio, que es más fácil. Alguien resumió las cosas por mí en la guía de estudio. Ya sé que no es lo correcto para los profes que quieren que leas los tomos. Pero, pero bueno, más allá de eso, si está la guía de estudio ahí, la podés comprar, así la compras. Pero volviendo al tema, descarta a mí me parece una palabra bastante potente, bastante quizás compleja. Obviamente no es por el comentario específicamente, pero sí escuché, o sea, hablando con amigos, era, no sé, ese video de 3 horas, no enganchas a nadie. Y yo digo, ¿me interesa enganchar? O sea, ¿es mi objetivo enganchar a la gente? ¿O mi objetivo es transmitir el contenido? Y bueno, ahí es donde decidí dejar los videos de 3 horas. Bueno, pasamos al siguiente, porque si no me colgué. Profe, ¿qué estudias? Ahora estoy estudiando abogacía. Estoy en el último año. Si todo sale bien, a mitad del año que viene me recibo. Eh, si todo sale bien. Porque hasta ahora vengo teniendo bastante mala suerte. No, en una privada, en la Universidad del Museo Social. Eh, es, es una privada que no mucha gente conoce y la verdad que está buena. Está buena. Eh, pero vengo teniendo un par de problemas administrativos con todo, porque el problema, si uno piensa que por ir a una universidad privada la parte administrativa se solucionó, no, para nada, viene siendo bastante un caos administrativo y eso que tengo 2 carreras de la UBA. O sea, departamento de alumnos nunca, yo casi no tuve que ir a hablar con departamento de alumnos en 10 años, 15 que es lo que llevo ahí nada, de 15 no. 10, me añadí un par de años. En 10 años no he tenido casi que ir a hablar con departamento de alumnos para nada, pero bueno, más allá de eso. ¿Qué opino de las privadas? Nada. La de las privadas la vas a dejar para otro día porque eso da para hablar largo y tendido. Igual acá sí me gustó, o sea, me gusta bastante que por ejemplo, los profesores no son todos gente que trabaja en la justicia. No hay mucho profesor de derecho, sino más bien que son jueces que dan derecho. Eso a mí me pareció bastante indicado. Obvio que en la UBA también lo hay, ¿eh? Pero me pareció muy bueno en ese aspecto. Eh, por lo menos hasta ahora lo que vengo cursando, ¿no? Solo 5 años nada más. Em, ¿Qué más había? A ver, está bueno que acá. Está bueno que existan esas dos opciones, pero no quita la pérdida de atención que sé que se tiene a lo que se considere largo. Hay gente que ve TikTok en por dos y el video en un minuto. Sí. Está bueno que existan las opciones. Sí, o sea, sí, eso innegable. Para mí tiene que existir incluso más opciones. El día que exista otra opción más, aparte de video y aparte de papel, lo haré. Porque me parece que está bueno dar opciones. Pero no quita la pérdida de atención que se tiene a lo que se considera muy...
Pérdida de atención a lo que se considera largo. Sí, y más en un contexto hoy donde escuchás esperando el punto, ¿no? Donde escuchás esperando solo lo que te importa y donde escuchás queriendo absorber automáticamente eso que te dijeron. Es como, sí, gente que ve el TikTok en por dos. Eso sí es nuevo, no sabía que se podía ver en por dos, pero estamos más en peligro todavía. Eh, pero sí, es todo un tema. Y me parece que quizás, volviendo al comentario anterior, la parte importante es ese descarta, ese no quita la pérdida de atención. Porque la pérdida de atención es normal. Insisto, yo 3 horas de alguien hablándome de, no sé, de... Volviendo, alguien hablándome de penal, 3 horas, yo me quedo mirando. Pero mi cerebro está en otro país. Me pasa, porque, por ejemplo, los jueves... ¿Jueves? O los miércoles. No me acuerdo. Un miércoles o jueves yo curso 3 horas de penal y yo estoy así. Y me quedo mirando y capaz mi cerebro está en otro universo y yo estoy formalmente ahí, pero el tipo está hablando sobre cuál es la escala penal del qué sé yo y yo mirándolo y diciendo, ah, pero después obviamente hay que retomar y hay que poder levantarse de eso, ¿no? Pero bueno, a la vez, lo que nos dijo fue estudiando un libro cualquiera el que a ustedes les parezca y viene con el código a explicarnos los delitos. Tampoco es que hay mucho para aprender. Hay un montón para aprender, ¿eh? Eh, Justamente en esa materia hay un montón para aprender y solo de esa materia hay tratados enteros. Pero bueno, cosas. Eh, Después cuando me pongo a repasar, ahí sí, ya tengo que enfocarme y decir, bueno, si son 6 horas que tengo que ponerme a leer, leo en las 6 horas, no hay problema. Si me tengo que leer de vuelta el código penal entero, me lo leo. No hay problema. Pero también entiendo la otra parte de si es muy largo, quizás tener una especie de rechazo. Quizás no lo entiendo, pero lo tomo como un dato. Yo recursé el año pasado con vos y nunca más pude armar. Uy, ¿por qué? Pero ¿por qué nunca más pudiste dar matemática? Me parece un poco mucho. Es más, yo suelo pensar en mi curso como un curso de paso, y a la vez que es un curso de... O sea, yo suelo pensarlo desde el punto de vista de decir, bueno, estos 4 meses que vamos a compartir, yo espero que te sirvan tanto. Si aprobaste la materia, porque bien, y si reprobaste la materia, no pasa nada. Sencillamente tuviste una cursada y espero que te haya aportado algo a tu conocimiento. Cosa de que probablemente cuando recurses te vaya bien. O sea, porque recursar es parte de la historia de la vida de la gente, ¿eh? No es nada fuera de lo común. Vamos a aprovechar y respondo la pregunta de abajo. ¿Recomiendas cursar 2 carreras a la vez? No, para nada. Yo lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho, lo hablo desde la experiencia. Te agota. O sea, te agota en el sentido de que quizás te estás hablando de 3 cosas distintas a la vez, que no tienen conexión entre sí, y tenés 2 TPs y tenés que entregar el qué sé yo, y tenés que... No, es preferible terminar una carrera y después empezar otra y después seguir con otra y... Que tampoco, puede ser que capaz.
tu eje es tu carrera y después tenés especializaciones, posgrado, doctorado. O sea, hay más vida después del grado. El grado es el primer paso. Eh, pero yo, personalmente, no te lo recomendaría porque lo viví. Cursar administración y abogacía en paralelo. Son dos carreras que son mucha lectura, quizás, mucho TP, mucho trabajo grupal, mucho estudiar conceptos y terminás quemadísimo. Cuando terminé la carrera de administración, me tomé un descanso en esas vacaciones de invierno, porque en invierno vos podés cursar intensiva en económicas. Y ese cuatrimestre dije, no, me tomo un descanso porque ya está. Quiero no pensar un rato en un organigrama. No, quiero no volver a pensar un rato en que la estructura y la superestructura de la empresa. Ya está, terminó. Y por otro lado tenía que dar los finales de derecho. Entonces dije, bueno, me voy a enfocar en dar los finales de derecho, ya fue. No quiere decir que no sea factible. Capaz cursar dos a la vez está bueno para tener alternativas. Si son complementarias, por ejemplo en económicas, la que des de contador te suman a administración y también a la de actuario, por ejemplo. Si vas a dar una de contador, te está sumando para administración. Y capaz alguna de administración para que te sume la carrera en sí. O sea, algunas tienen en común y otras no. Entonces vos vas viendo por cuál camino vas avanzando. En ciencias médicas tengo entendido que es más o menos parecido con algunas carreras que son tecnicatura y licenciatura. O algunas carreras que son medio afines. Ir viendo que te vayan coincidiendo y no sobrecargarte. Ese es el secreto, no sobrecargarse. Ya cuando en el momento que fui a terapia y le dije a mi psicóloga, le dije, no, estoy cursando 3 materias de administración y 4 de abogacía, me miró y me dijo, es mucho. Y yo le dije, sí, pero me quiero recibir de administrador. Así que bueno, ah, sobreviví a ese de una manera increíble. Yo pensé que tenía que abandonar por lo menos 2 materias, pero al final no pasó. Sobreviví ese cuatrimestre. Que fue el último. Tenía que justo hacer la tesis, más tenía que hacer 2 materias extra porque estaba ahí con las optativas. No, no. este- Todavía estoy acá de casualidad. ¿Cómo llevar los parciales? ¿Cómo se puede? Nunca. En la mejor manera que se pueda. Esta semana rendí un recuperatorio y un parcial y estoy medio pasado así que quiero tomarme un descansito. Por eso mismo hoy no me puse que tendría que estar haciendo un par de liquidaciones porque bueno, nada, aparte trabajo de otra cosa. Y las voy a hacer seguramente cuando corte hoy stream. Pero bueno, detalles. Pero sí, estoy un poco pasado y aparte después me queda rendir un TP que lo tengo que rendir la semana que viene, o sea, este miércoles y después tengo un parcial más al final de junio. No, hermoso, divino. Sí, a ver, en general yo creo que estamos mal acostumbrados debido a que en esta generación ya estamos acostumbrados a ver vídeos que duren menos de 3 minutos y eso produce que nuestra atención esté baja, ya que muchos se distraen cuando una clase dura más de una hora. Tenía como menos así, pero bueno, yo me acostumbré hace tiempo a estudiar a la antigua, pero poco a poco me va costando más volver al método de estudio. Sí, igual, a ver, clase de más de una hora, todos entendemos que es difícil. Es lo que yo digo. Yo estoy en una clase de 3 horas y el profesor no para de hablar, mi mente se va a Júpiter. Estoy en un Isekai. Mi mente se fue a otro mundo. Pero vuelvo. O sea, yo con el tiempo vas a aprendes a irte y volver más o menos rápido. Pero sí, si la clase dura 3 horas ya es mucho. Si dura más de una hora también. Pero bueno, justamente
las clases expositivas, por eso yo a veces pido que vean videos, los videos antes de cursar, porque sé que son clases pesadísimas, que ni yo me entiendo, entonces prefiero que lo vean antes para poder acomodarse y poder tratar el tema con anticipación. Pero sí. ¿Y la generación está acostumbrada a videos de 3 minutos? Sí, pero a Queen le dijeron que Bohemia Rhapsody no podía durar 6 minutos, que nadie lo iba a escuchar. O sea, entendemos que el problema de la falta de concentración y el tiempo de prestar atención a algo no es ahora. Ocurre desde hace, sí, desde siempre. A nosotros nos gusta el contenido ultraprocesado. O sea, a nuestra mente le gusta el contenido ultraprocesado. Y está bien, es eso. Pero a la vez tiene que haber un algo más. O sea, que es a lo que se llega con el tiempo, ¿eh? Es aprender a estar concentrado el más tiempo el tiempo que sea necesario, ¿no? Es aprender a enfocarse, quizás. Sobre eso quizá podemos hacer alguna otra charla en algún momento. Ahora en un ratito pasamos a Fatal Frame, igual así terminamos con él. Creo que ya queda esa noche y ya está, ya terminamos. Pero quería terminar con los comentarios. Eh, ¿Qué estudias en la UBA? En la UBA yo estudié contador y administrador. Lo tienen en la descripción de los grupos y todo eso. Está el link de Setouche, que es la página donde está todo el contenido ordenadito. Y ahí hay una especie de CV sobre mí que aclara todo lo que vengo haciendo. Por si a alguno le interesa. Eh, yo cada vez que leía a alguien diciendo, esta es la cuarta vez que recurso, sentía terror, miedo y pánico. Sí, puede pasar. Yo he recursado 2 o 3 veces en una materia. No es nada, no es nada. O sea, es un embole. Lo único que es eso, es un embole. Pero también quiere decir que quizás estás apuntando mal. ¿Mm? ¿Recomendás la UMSA en Derecho o la UBA? Son dos puntos distintos. Son dos puntos distintos. Em, sobre recursar. Recursar es parte del proceso. Recursar es aceptar que quizás estás haciendo algo mal. Recursar es pararte y decir, ¿qué pasó? Yo cuando escucho que hay gente que recursa por cuarta vez matemática, me preocupa. Me preocupa en el sentido de que estén pensando y reflexionando sobre cuál es el problema. Porque muchas veces creo yo que recursar es un paso más y algo necesario en algunos casos. Si no entendiste el contenido, no está bien que pases. Si el contenido lo entendiste de forma muy superflua, no sé si está bien que pases. Si la base de tu movimiento, ¿no? La base de tu carrera. La base de tu carrera son las 30 materias que tenés. Esa es la base de tu carrera. Después vas a poder aplicarlas, ejercerlas, confirmarlas. Pero tu base como profesional son las 30 materias. 40 o 20 que trate tu carrera. Si estás cursando por cuarta vez una materia, es porque te está faltando algo o estás mal apuntando algo. Por ejemplo, me fue mal hace poco en un parcial, no, en un final. Me fue mal en el final de una de las materias de derecho.
Rendí en diciembre, me saqué un 2, o sea, me presenté a la mesa de examen. Los exámenes de ahí son todos oral, así que me senté frente a los dos profesores, expuse lo que yo pensé, me dijo que estaba mal, me mandaron a otro examen. Cuando estaba de vacaciones, una parte de mí agarró y dijo, ¿qué es lo que hice mal? ¿No? O sea, ¿por qué reprobé? ¿Qué es lo que no hice bien? Porque ellos estaban esperando, o sea, las clases de ellos las dieron todas, los temas se vieron, el programa se cumplió, o sea, la parte de ellos está hecha. ¿Qué es lo que yo hice mal en ese aspecto? Y dije, bueno, me reprobaron por no haber dado las definiciones exactas. Entonces, ¿qué es lo que quería el profesor en la mesa? Que yo le repitiera esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para cuando me presente? Como mínimo aprendérmelo. Mínimo aprenderme esos conceptos. Y después quizás repasar un poco más de la teoría que no me tomaron por las dudas, porque, a ver, te pueden tomar cualquier cosa, pero repasar lo que a ellos les parecía importante. Es lo mismo que cuando yo digo cuadráticas es importante para la vida. Bueno, porque te lo tomo. Y eso no lo oculto. Entonces, yo soy bastante directo con lo que me parece importante y lo que no. Em, y nada, el segundo final fui y lo di bien. O sea, lo mismo me pasó con penal, sí, derecho penal general. Como ya dije, de penal, no me llevo mal. Pero derecho penal general, que es la primera parte, fui al examen final, expliqué como el profesor había explicado y me dijo no. Y en tribunal los tres que estaban ahí me dijeron no estás para aprobar. Entonces, cuando volví a rendir, porque rendí primer cuatrimestre, o sea, en julio, sí, en julio, y en diciembre me presenté de vuelta. Para diciembre, ¿qué hice? Reforcé eso, dije, ¿qué es lo que hice mal? Agarré y dije, esto no entiendo. Entonces me puse a entenderlo. Tentativa era en ese momento, me preguntaron tentativa. Entonces agarré y dije, bueno, ¿qué es la tentativa? Y empecé a estudiar desde qué es la tentativa en adelante. ¿Qué es la esfera de custodia? ¿Qué es cómo se gradúa la pena? ¿Qué es que baje de la mitad a un tercio? ¿Qué es? Y ahí empecé a hacer un panorama más amplio y y dije, bueno, vamos a buscar otra fuente, porque se ve que estoy estudiando de donde estoy estudiando está mal. Voy a buscar otra fuente para estudiar. Y ahí apareció lo que me preguntaron en el examen, que yo lo tenía que saber. ¿Qué es la tentativa inacabada? Entonces vas a buscar puntualmente esos contenidos. En matemáticas pasa lo mismo. ¿Qué es la función lineal? Y bueno, vas a ver la función lineal. ¿Qué es la cuadrática? AX cuadrado más BX más C. O la del vértice. O la factorizada. ¿Qué se usa? Tales ecuaciones. Y bueno, tener un panorama amplio de eso. Obvio no digo que sea fácil. A mí también. Un tema que no me interesaba para nada. Lo tuve que aprender. Y lo tuve que rendir. Y lo rendí bien. Después me puso el 6 merecido mío. Porque le pifiaron en alguna parte, pero el contenido estaba. Así que bueno. Eh, bien. Bueno. Creo que con esta pequeña reflexión estamos para ya haber redondeado. Gracias por haber estado en este momento para poder charlar un rato. Ahora me tomo un minutito para buscar el joystick y empezamos con el juego. Esto después lo voy a subir a YouTube. Voy a ver si lo podemos para la próxima encarar desde un punto de vista de tema. O sea, tipo, no lo quería encarar desde ese punto de vista ahora. Quería más hablar libremente, pero quizás tener un tema en parte, un tema general y después sobre ese tema poder ir hablando eh, para ir complementando, ¿no?
Así que bueno, nada, nuevamente muchas gracias por participar con sus comentarios. Eh, en algún momento por ahí unimos un Discord para que puedan hablar directamente y no sea yo monologando nada más. Pero me parece que está bueno tener también un lugar de reflexión, tanto para mí como para ustedes. Y si en algún momento quieren proponer algún tema del cual quieran que hablemos, también lo pueden hacer obviamente por el grupo. Eh, Así que nada, nuevamente gracias. Le doy a parar el video